Buenas amigos y amigas, bienvenidos. Hoy conoceremos la vida de Guillermo de Tiro, que es una figura destacada en la historia de las cruzadas y la Edad Media, conocido por su papel como arzobispo de Tiro y como uno de los historiadores más importantes de su época. Nació en Tierra Santa alrededor de 1130, vivió una vida marcada por su dedicación a la Iglesia y su compromiso con la documentación histórica de los eventos que ocurrieron en el Reino Latino de Jerusalén. En este video exploraremos su vida, sus obras y su legado. Guillermo de Tiro, como dijimos, nació en Jerusalén en una familia de origen europeo acomodada, se cree de Francia o Italia, que había emigrado a Tierra Santa durante o poco después de la Primera Cruzada. De su familia se sabe que tuvo un hermano y que su madre falleció antes de 1165. Su infancia estuvo marcada por el aprendizaje de idiomas como el árabe, el griego, el latín, el francés y el italiano, y posiblemente el persa, lo cual sería fundamental para su futuro como historiador y diplomático, estudiando en la Iglesia del Santo Sepulcro. Posteriormente, viajó a Francia para continuar su educación, estudiando en París alrededor de 1152. Esta formación académica le proporcionó una base sólida en teología, filosofía y letras, preparándolo para su carrera eclesiástica. Luego estudiaría en Bolonia, Italia. A su regreso a Tierra Santa en 1165, Guillermo fue nombrado canónigo de la Catedral de Acre. 2 años después, en 1167, fue designado archidiácono de la Catedral de Tiro por el rey Amalarico I de Jerusalén y en 1168 fue enviado en una misión diplomática a la corte del emperador bizantino Manuel I Comneno para negociar una alianza militar contra Egipto. Esta misión refleja su habilidad como diplomático y su importancia en la política del reino latino de Jerusalén, obviamente. En 1169 visitó Roma para responder acusaciones formuladas por el arzobispo de Tiro llamado Federico, probablemente relacionadas con sus ingresos como archidiácono. Igualmente logró la absolución gracias a su influencia y conexiones políticas. A su regreso en 1170 se convirtió en el tutor del futuro rey Balduino IV, que contaba con 9 años, hijo de Amalarico I. Esta decisión también refleja la alta estima en que se tenía Guillermo por su erudición y su experiencia. Al poco tiempo de ser tutor de Balduino, Guillermo se dio cuenta que había algo en el niño que no estaba bien y fue quien vio que tenía lepra, pero su diagnóstico se sabría con certeza unos años después. Debido a esto, Guillermo adoptó la educación de Balduino, que no sentía dolor en su brazo derecho, ya que aparte de la educación académica, se ocupaba de la educación física del futuro rey. Pudo lograr que Balduino aprendiera a controlar el caballo usando sus rodillas. Aparte, por su preocupación por la lepra, Guillermo tuvo la autorización de Amalarico para traer médicos árabes que estaban mucho más avanzados que los cristianos. Y se cree que para esa misma fecha, 1170, el rey Amalarico le pidió escribir la historia del reino de Jerusalén. Con la muerte de Amalarico I en 1174, Balduino IV ascendió al trono y nombró, o mejor dicho, su regente, Raimundo III de Trípoli, lo nombra a Guillermo canciller del reino de Jerusalén y archidiácono de Nazaret. El 6 de junio de 1175, Guillermo fue elevado al cargo de arzobispo de Tiro, ya que Federico había fallecido, una posición de gran influencia en el reino. Como canciller y arzobispo, Guillermo desempeñó un papel crucial en la política del reino, especialmente en momentos de crisis, ya que se sabía que los musulmanes querían obtener este reino. En 1178, Guillermo fue enviado a Europa, exactamente a Roma, para promover una nueva cruzada ante la amenaza creciente de Saladino. Guillermo asistió al Tercer Concilio de Letrán en 1179, donde intentó convencer al Papa Alejandro III de la necesidad de una nueva cruzada, aunque sin éxito. Para esto regresó a Jerusalén, pero primero pasando por Constantinopla, ya que el Papa Alejandro III lo mandó como embajador para hablar con el emperador Manuel, y luego Manuel lo mandó a una misión al Principado de Antioquía.
así que regresó a Jerusalén para mayo de 1180. Guillermo intentó obtener el patriarcado de Jerusalén, pero fue superado por Heraclio, arzobispo de Cesarea, en 1180. Su influencia comenzó a declinar con el ascenso de Balduino V en 1185, cuando fallece Balduino IV, y aparte la salud de Guillermo también se deterioró en ese periodo. La fecha exacta de su muerte es incierta, pero se cree que falleció el 29 de septiembre de 1186, ya que en mayo de 1185 habría un nuevo canciller y en octubre de 1186 un nuevo arzobispo de Tiro. Aproximadamente Guillermo tendría unos 56 años. Con la ascensión de Balduino V se sabe muy poco de su último año de vida, su causa de muerte, como también dónde fue enterrado exactamente. Ahora me gustaría hablarles un poco de sus obras, ya que Guillermo de Tiro es conocido por sus contribuciones a la historiografía medieval. Sus obras más destacadas incluyen Historia Hierosolimitana, que en latín tiene otro nombre que se los voy a dejar en la descripción porque sinceramente no sé cómo decirlo. Esta obra, la que se supone que le pidió el rey a Amalarico I, está compuesta por 23 libros y cubre la historia del reino latino de Jerusalén desde la Primera Cruzada hasta 1184. Y es una fuente fundamental para entender los acontecimientos de las cruzadas y la formación del reino. Después tenemos otra obra que se perdió, pero que se sabe que presentaba una historia de Oriente desde la época de Mahoma, basada en un texto árabe de Said ibn Vitrik. Y por último, un relato, aunque ya no se conserva, sobre el tercer concilio de Letrán. Guillermo de Tiro dejó un legado duradero en la historiografía medieval, especialmente a través de su obra maestra, lo que le mandó a Amalarico I. Su vida, marcada por su dedicación a la Iglesia y su compromiso con la documentación histórica, nos refleja la complejidad y el dinamismo que tenía la política y la religión en ese momento en el reino latino de Jerusalén. Y su papel como diplomático, tutor y líder eclesiástico lo convirtió en una gran figura importante de su época, cuyas contribuciones siguen siendo estudiadas y valoradas por los historiadores contemporáneos. Espero les haya gustado este video, chicos, chicas. Si es así, por favor denme su like, que me ayudaría muchísimo. Y si creen que falta algo, me dejan un comentario. Les mando un muy fuerte abrazo y hasta el próximo video. Besotes.